Bendito Dios, te alabamos y te damos gracias porque nos dejas llegar a esta sección central y especial de la adoración a ti. Confiamos, según tu promesa, que puedes enviar a tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos haga percibir que verdaderamente estamos sentados a los pies del Maestro, que Cristo nos sigue enseñando por medio de tu Santo Espíritu a través de tu santa palabra. Te necesitamos, enséñanos lo que no sabemos, corrígenos en lo que estamos equivocados, instrúyenos, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías a cada alma. Ten misericordia de aquellos que no han conocido a Jesús y alúmbrales hoy el entendimiento. Envía tu palabra también como una espada que penetre y extirpe lo que está mal en nuestras almas. Envía tu palabra también como bálsamo y medicina a tu pueblo, a aquellos que están en angustia, aflicción o experimentando pruebas y tentaciones. Que hoy Jesucristo, tu Hijo, sea exaltado y en ello tú recibas toda la gloria, oh Dios. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. El Cantar de los Cantares de Salomón. Una vez más voy a leer los primeros 8 versículos como cuando iniciamos esta serie expositiva sobre el Cantar de los Cantares de Salomón, aunque la exposición está basada en los versículos 2, 3 y 4. Vamos a leer la palabra de Dios, Cantar de los Cantares de Salomón. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. El Señor nos auxilia a entender su santa palabra por su Espíritu Santo. Si usted no ha visto el inicio de la serie, le invito a hacerlo. Gracias al Señor tenemos esa bendición de publicar en internet. Hay un canal de YouTube de la iglesia. Si no escuchó la primera de la serie, le invito a hacerlo, en el cual hablamos sobre el escritor de los cantares y aplicaciones para nosotros. Hoy iniciamos en este versículo que dice: oh, si él me besara con besos de su boca. Esta expresión, oh, sí, tenemos que prestarle atención porque son palabras que expresan un anhelo. Y como vamos a ver, es un anhelo por un amor que parece poco probable. La que se expresa aquí, cuando dice, oh, si tal cosa sucediera, lo hace con ese sentimiento de que eso es poco probable. Oh, si eso pasara, lo deseo tanto, ¿podrá ser que Él me dé lo que anhelo? La comparación es una herramienta muy útil al expresar ideas. Estos sentimientos de los que vamos a hablar,
que son sentimientos humanos, son usados por el Espíritu Santo para hacernos entender algo mucho más excelente, algo espiritual. Pero entonces primero tenemos que ir a esa parte del sentimiento humano, de las emociones humanas, para entenderlas, analizarlas y de ahí pasar a lo otro. Aquí hay una que expresa su anhelo por el amor de alguien. Esto muchos lo pueden ya comprender a este momento. Si él me tomara en cuenta, diría tal vez una joven que vea a un joven el que le parece que si me tomara en cuenta, estaré soñando. Y el varón, ¿cómo tiene que pensar? Si me diera ella una oportunidad. Eso hace falta. Nosotros vivimos dañados por el pecado, sabemos. Y entonces, cuando no hay este anhelo mutuo, se comienza mal en las relaciones. Hay relaciones en las que me he topado, en las que el hombre viene como si él fuera, que me agradezca a ella, que estoy dándole la oportunidad. O ella se cree de veras la reina a la cual él tiene que venir casi hincado, y es algo que sí se hace y tiene su sentido. Pero, ¿cuál es su actitud con respecto a esto? ¿Cómo va usted? Creyendo de veras que usted es la gran cosa y que el otro es, tuvo gran suerte que yo le dé una oportunidad, o sea su esposo o su esposa. Aquí vemos a alguien que tiene sensatez en decir, yo no lo merezco, pero si me considerara a mí, para que de una vez vayamos haciendo comparaciones que nos lleven a una lección espiritual. Esa es una de las razones que yo veo por las cuales las personas no aprecian a Cristo como deberían apreciarlo. Y por eso ese evangelio que se predica es en esa calidad. Usted es el que parece como soberano y, qué dichoso Cristo que usted le concedió la oportunidad. Y así a veces se presenta el evangelio. Pero no es así. Él es el soberano y nosotros los privilegiados y bendecidos si Él nos ha llamado a la comunión con Él. Cuando eso se entienda, cuando se entienda lo indignos que somos nosotros, entonces valoramos la relación. Y esto, vuelvo a decirles, tiene aplicación en cómo se tratan las parejas también. De hecho, y sé que es así, hay algunos que han pospuesto demasiado el matrimonio, no porque no quieren casarse, sino que hallan que nadie es digno de ellos. Se creen muy buen partido. Se necesita humildad para eso. Y usted, hombre o mujer, si es soltero y quiere tomar una aplicación, tenga la actitud correcta cuando piense en esa pareja. Si usted va a acercarse pensando que usted es el premio de la lotería para ella, entonces vamos mal. Pero si usted tiene la humildad de decir, me dio la oportunidad y voy a conquistarla. Esa es la actitud del hombre. Y voy a demostrarle que no se equivocó al darme esa oportunidad. Y aquí es al revés. Ella es la que se expresa pensando, si él me considerara a mí. Y entonces nos habla de algo. Si él me besara con besos de su boca. Vamos a hablar un poquito de esa expresión que es el beso, los besos. Y vamos a ir primero a reconocer que esto está presente en toda cultura humana, los besos. Está en todas las expresiones de arte. Hay esculturas hechas de besos, pinturas, de todo hay. Murales que tienen que ver con eso. Y es porque ese acto del beso, como les digo, no en una cultura, sino es algo generalizado, se considera la expresión más alta de afecto.
El beso es una expresión de alto afecto y parece también, según veremos por aquí, que de sumo respeto también. Hay un proverbio, yo leo para ustedes, Proverbios 24, 26, que nos hace pensar casi que el beso es como un premio. Y dice así: besados serán los labios del que responde palabras rectas. Su sabiduría y su prudencia al comportarse le hizo merecer un beso. Había una forma oriental de saludo que incluso entre hombres, los hombres se daban un besos. Nosotros no practicamos aquí besos entre hombres, pero les explico cómo se hacía. Usualmente en el oriente y de paso en Israel, ¿verdad? Los hombres se tomaban del hombro y se daban beso en cada mejilla, ¿verdad? Acercan las mejillas para besarse. De hecho, tenemos también un relato en 2 de Samuel, capítulo 20, versículo 9, no un relato agradable, pero está descrito en la Sagrada Escritura, que aquel general del ejército, Joab, se acercó para besar a Amasa y lo tomó de su barba y en lo que lo besaba, lo apuñaló. ¿Quién iba a creer? Bueno, algo representa también de lo que luego sucede, como ustedes saben, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Traicionado con un beso, quiere decir que era la forma usual de saludarse. Isaac deseaba besar a su hijo Esaú. Leo para ustedes lo que dice Génesis capítulo 27, versículo 27. Dice: y Jacob, que es Israel, se acercó y le besó. Y olió Isaac, el padre de Jacob, ¿verdad?, el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y aquí ya vemos un elemento más, al cual ahorita todavía vemos. Entonces, se acercó y le besó, besar a su padre. Y el padre percibe algo, ese Isaac. Recuerden que no estaba besando a la persona correcta. Espero que después lo puedan revisar si no lo han visto. Génesis 27. Él creía que era su hijo mayor, al cual él tenía ese afecto especial y que le conocía tan claro el olor, porque él venía disfrazado, ¿verdad? Pero bien, se acerca para besarle. Esos dos tuvieron un terrible pleito, ¿verdad? Jacob y Esaú, enemistados por muchos años, porque Jacob hizo trampa. Pero después de muchos años, ese Jacob, y por voluntad de Dios, y que Él le dice: vuelve a la tierra de Canaán, y su hermano Esaú viene a recibirlo. Y Jacob se asusta bastante y hace toda una serie de cosas ahí. Pero después hay un encuentro, y el encuentro se describe así en Génesis 33. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Besos de hermanos. Besos de hermanos que se están perdonando. De entre los hijos de Jacob, José besó a sus hermanos cuando se dio a conocer a ellos en Génesis 45, 15, recuerden, ¿verdad? Él había sido vendido por sus hermanos, pero en la providencia de Dios llegó a ser gobernador de Egipto, y cuando ellos vienen por alimento, él no se da a conocer, pero eventualmente ya no aguanta y se da a conocer. ¿Y qué dice la Biblia? Que los besó. En la historia de Ruth, ¿recuerdan? Aquella mujer Noemí que se va con su esposo Elimelec y sus hijos a la tierra de Moab, y le va re mal. Se muere el esposo, se mueren los hijos, y sus nueras iban a ir con ella, pero ella las convence de que no, o por lo menos a una, y está escrito así: Orfa besó a Noemí y se despidió de ella. Ruth no. Y hay un salmo que, como les decía, nos muestra que hay más en esa expresión de beso de lo que simplemente pensamos como una muestra de cariño. El Salmo 2:12, que en nuestra versión traduce como honrad al Hijo. Esa palabra hebrea, si usted la busca, lo que significa es besar. Así que puede traducirse perfectamente: besad al Hijo. Y recuerden el resto del Salmo.
para que no se enoje, porque se inflama de pronto su ira. Como les decía, los besos son de toda cultura esa expresión alta de cariño, de amistad, de hermandad. Y hay más cosas al respecto del beso. Los judíos besan el fleco del manto. Los judíos ortodoxos tienen una especie de chalequito con flecos que ellos tienen, que indica su devoción a Dios. Y ellos al ponérselo hacen esto, besan su fleco. Es su expresión de respeto a lo que eso representa. En las casas de los judíos hay en las entradas de la casa algo que se llama mezuzá. Y es porque ellos toman literal aquello que hemos leído una y otra vez de Deuteronomio 6, ¿verdad? Después cuando le dice que la ley de Dios tiene que estar en todas partes. La escribirás en tus postes y en los dinteles, y las llevarás en tus manos y en el frente. Y ellos lo hacen literal, y algunos andan la ley amarrada en los brazos y aquí. Pero las casas esas tienen esa partecita donde hay. ¿Y qué hacen ellos? Besan al entrar y al salir de una casa la ley de Dios. Es una señal de alto respeto a aquello. Pero lamentablemente también leemos en la Biblia que los idólatras besan las imágenes de sus dioses falsos. Y por eso cuando Elías se siente que ya no queda nadie en Israel que sea fiel a Dios, y él está deprimido, deseando la muerte, porque él le ora así a Dios: quítame la vida. El consuelo de Dios viene cuando le dice: yo me he reservado 7,000 en Israel, que no han doblado sus rodillas ante Baal, y dice, ni lo han besado. Quiere decir que la práctica idolátrica era besar a aquel ídolo. Y volviendo a nuestro texto, los besos que añora esta mujer, que expresa aquí en el cantar, son besos que expresan el amor. Ese beso significa un te amo, y lo que ella está queriendo decir es que él me diga que me quiere, que con esos besos me demuestre que me ama. Y recordemos entonces, son necesarias las muestras de amor. No todas las personas se expresan de la misma manera, y eso es algo que igual en consejerías prematrimoniales se da. ¿Cuál es el lenguaje de amor? Y se expresa de la manera correcta, o lo que se espera, porque tampoco tenemos que forzar personalidades. Hay ciertas personas más cálidas, otras no, pero no significa que no amen. Todo eso tenemos que comprenderlo, pero el punto es, sí hay expresiones de cariño, deben haber. Yo le pregunto, ¿cuál es su manera de expresar el cariño? Debe usarlo porque es correcto y es necesario. La persona a la que usted le dice, a la que usted le debe amor, usted no debe simplemente decir, ella sabe que la quiero. No, hay maneras de expresárselo y son necesarios. Entonces, ese beso. Sé que sobre esto también hay posiciones, pero nosotros enseñamos a nuestros jóvenes que se van a casar que aquel beso de la boda es el primer beso. No como en el mundo, o las iglesias que han caído en esas prácticas del mundo, que andan besuqueándose no, es el beso. ¿A quién se lo da? A la que Dios me dio como esposa, y nada más a ella. Un beso así no se le da a nadie más. Recuerdo para esto a mi niña cuando estaba pequeñita y yo instruyéndole al respecto. Los besos, solo besos en la boquita, solo el esposo y la esposa, nada más. Y ustedes saben por qué los estamos instruyendo. Ellos queriendo, nadie debe acercarse a tus niños de maneras inapropiadas, etc. Pero entonces ella sabía eso. Y fuimos a una panadería y después ella me viene papi, ese hombre besó a esa y no tienen anillo. Ella se estaba fijando que algo no coincidía de mi enseñanza y los demás, bueno,
Hubo un momento para explicarle que eso lo creemos nosotros, pero que el mundo anda besándose, no sabemos si esos eran casados o no, no lo sé. Pero ese es el concepto que nuestros hijos deben tener, esa expresión íntima de amor para los que Dios ha unido en santo matrimonio, que es un pacto delante de Él, inquebrantable, que no debería ser quebrantado, quiero decir. Ahora, al hablar de esto, ya hablamos un poquito de besos, la pregunta es, ¿puede usted expresarse de esta manera, pero espiritualmente, como diciendo, ¿añora usted un beso del Salvador? Porque ven, hasta ahí parece que entendíamos, pero cuando lo pasamos a la parte espiritual, ¿un beso de Cristo? ¿Cómo son? Si no lo entendemos bien, vamos a esas gentes que quieren hacer todo sensorial. No, es que algo significa esto y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Algo significa y no lo hemos entendido. Los besos de nuestro Salvador y Redentor Jesús. Cuando los conozcamos, los añoraremos. Y podremos decir, oh, si Él me besara con besos de su boca. Lo que sigue en el texto dice, porque mejores son tus amores que el vino. Después dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. El vino lo voy a dejar para despuesito. Voy a hablar del olor, porque aquí habla de un olor agradable. Estuve leyendo al respecto, me gusta traer y entender. Esto es toda una industria, la perfumería, y no es de ahora, desde los antiguos. El arte de hacer esas esencias, ungüentos que huelan bien, tiene que ver algo con los sentidos. Cuán agradable es para las personas que la persona que se acerca huela bien, que no huela mal. Y ese elemento de que lo que huele debe tener agrado al que lo percibe, también nos lo enseña el Señor con respecto a las ofrendas. Estuve viendo que 38 veces encontré la expresión olor grato, pero refiriéndose a la adoración que Dios recibe. Sabemos que Dios es espíritu, Dios no tiene nariz, pero son expresiones para que entendamos. Dios, si tuviese nariz, recibe un grato olor de las ofrendas correctas. Como les digo, 38 veces. Esto del olor es importante y lo da hasta como ilustraciones el apóstol Pablo en algo que es de cuidado. En la epístola segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 15, él habla que somos olor. Lo que pasa es que dice que pueden darse dos tipos de olor. Olor de muerte para muerte, olor de vida para vida. Olor de muerte en los que se pierden, olor de vida en los que se salvan. Ese evangelio llega a los sentidos espirituales del pecador arrepentido como el olor más agradable. Pero ese mismo evangelio no es otro, no fue que le hablaron diferente, es que él recibe el evangelio sin el corazón arrepentido y humilde, y para él es olor de muerte para muerte. También nos ilustra la Biblia y hace poquito lo habíamos leído, el episodio tan emotivo de aquella mujer que derrama un vaso de alabastro a los pies de Jesús. Y al derramarlo estaba expresando algo. Estaba expresando que esa fragancia deliciosa era un símbolo del gran amor que le tenía a Jesús. Y la Biblia también dice que lo besaba sus pies. Besaba sus pies. Como le había leído ahora, ¿verdad? Isaac conocía el olor de su hijo. Ahora, aquí lo que dice es algo muy interesante porque dice, tu nombre es como ungüento derramado. Qué interesante, ¿verdad? Escuchar su nombre es como un perfume. Y aquí es donde vamos acercándonos y vemos qué lejos que está el cristianismo de algunos de lo que vemos en la Biblia.
Esa religión externa de apariencias, de simplemente haga esto y no haga lo otro, a esto que vemos aquí, que para él oír su nombre es como el olor más grato. Y va de un sentido a otro, de los oídos a la nariz. Su nombre. Y hoy en día la gente toma ese nombre sagrado en vano. Jesucristo. ¿Qué significa? Cuando usted oye ese nombre, puede decir, el dulce nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entiendo quién es Él, lo que ese nombre representa, porque ese es el asunto con los nombres. El nombre representa algo. Jesús, el Salvador. Y si Él es Salvador, es que hay alguien que necesita ser salvado. Y si usted se reconoce como aquel que necesitaba ser salvado, y Él lo rescata a usted, porque ese es el sentido de salvación también, rescate. Entonces, su nombre va a ser precioso, dulce, agradable. Él es Salvador. Pero Él dice que es Jesús el Cristo. Y el Cristo significa el ungido. ¿El ungido para qué? Los tres oficios que Dios le dio: profeta, sacerdote y rey. Y Jesús como profeta nos habla de parte de Dios. Él viene de parte de Dios y nos da la palabra de Dios. Jesús frente a su pueblo, hablando por Dios hacia su pueblo, siendo Él mismo la palabra de Dios. Él es el profeta ungido. Y como sacerdote, Jesús hablando a Dios de parte de su pueblo. Eso es lo que hace el sacerdote, mediar entre el pueblo y Dios. ¡Qué precioso! Ese es el nombre del Cristo. Pero el Cristo también es rey. Y como rey, protege a su pueblo y también rige sobre su pueblo. Si usted entiende esas tres cosas, que Él es Jesús, el Cristo, el Salvador ungido por Dios para ser el profeta y el sacerdote y el rey, entonces para usted ese nombre ya no es vano como solía serlo. Simplemente Jesucristo, la gente dice. Y ese nombre comienza a ser para usted dulce. De lo otro que habla este texto es, ya pasamos, ¿verdad?, de unos sentidos a otro. Ahora vamos al sabor agradable con el cual se describe el vino. Dice primero que en el versículo 2, mejores son tus amores que el vino. Y en el 4 dice, atráeme en pos de ti, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Y dice, nos acordaremos de tus amores más que del vino. El vino se presenta en la Sagrada Escritura como una bebida agradable y de efecto benéfico. Así lo vemos en toda la Biblia. Y quisiera, por ejemplo, leer algunas. Salmo 104:15. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Entonces se nos da el vino como algo que es bueno y que alegra el corazón del hombre. Eclesiastés 10:19 nos dice también, porque el placer se hace, dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Está asociado entonces a alegría. También nos dice la Sagrada Escritura que el vino es para los cansados. Cuando David iba huyendo de su hijo Absalón y tenían que cruzar y ir por el desierto huyendo, porque los iban a matar, hay un hombre que viene y le trae y dice, traigo, segundo Samuel 16:2, traigo vino para los que se cansen. Y también para el que desfallece, Proverbios 31:6. En los consejos que le está dando una madre a un rey, ahora ella reconoce, dad la sidra al desfallido y el vino a lo de amargado ánimo. Habiendo dicho estas cosas,
Lo que estamos entendiendo es una comparación de el amor con los otros placeres de la vida, como el comer y el beber. O sea, los sentidos físicos ilustrando los sentidos espirituales. Y bueno, antes que alguien se adelante, y que yo sé cómo como la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. Como hablamos del vino, ya alguien va a decir, vio que se puede tomar vino. El capítulo 31 también de los Proverbios advierte muchas cosas al respecto del vino. Y hay más advertencias en contra de que a favor. Así que mucho cuidado con eso. Y como le decía yo a alguien, si alguien necesita más de una copa para su celebración, como esto que vino fin de año y que todo, y si necesita más de una copa, ¿por qué? Pregúntese, ¿por qué? Precisamente no nos quedemos con lo físico, vamos a lo espiritual, porque el apóstol Pablo claramente dice, no os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu Santo. Y si usted anda necesitando vino o cualquier otra cosa para alegrarse, yo le digo, lo que a usted le falta es ser lleno del Espíritu Santo. Porque si usted estuviera lleno del Espíritu Santo, no anda buscando sustitutos en esta vida. Lo que estoy explicando es que sí, el vino tiene propiedades que la Biblia nos dice son beneficiosas para estas personas, desvalidas, el triste, etc. Nosotros no vamos al vino físico, nosotros vamos a lo que nos da ese gozo y esa paz espiritual. Seamos entonces muy cuidadosos con eso. Tengo gran pesar de ver a ciertos cristianos a ampararse en la libertad cristiana y comienzan con prácticas mundanas y no pueden hacer una fiesta si no hay una botella de vino. Eso es mundano. Los cristianos no eran así. Eso se fue metiendo y hoy en día es como nada, y van y se toman cervezas y todo eso. No. Aprovecho el espacio porque estamos con el dato, pero es una comparación. Y ahora nosotros tenemos lo real, lo espiritual. Tenemos a Cristo. Él es todo para nosotros. Y vean cómo le habla y le dice, atráeme. En pos de ti correremos. Esa expresión, atráeme, nos dice mucho de lo que realmente somos los seres humanos. Si Él no hubiera hecho eso, nunca vamos a Él. Nunca. Nosotros no queríamos venir a Cristo. Él nos atrajo así. Como dicen Oseas, con cuerdas de amor. Si Él no hubiera hecho eso, usted seguiría en su propio camino, que es el camino ancho que lleva a la perdición. Ahora, usted es creyente hoy y ha creído en Jesús, igual debe seguir diciéndole, atráeme a ti, porque estamos rodeados de cosas del mundo, de música del mundo, de placeres del mundo, de entretenimientos del mundo, mucho de lo cual no es malo en sí mismo, pero es que nos atrae, nos llama la atención, nos distrae de lo que realmente importa en la vida. Redes sociales. Qué manera de atraer la atención. Es que es algo, no sé cuántos las usan y todo, pero es exagerado. Lo atrae, otra cosa. Tome, le ofrezco esto, le ofrezco el otro. Es la feria de la vanidad. ¿Han leído El progreso del peregrino? Eso es por lo que estamos pasando, en la feria de la vanidad. Aquí hay de todo. Le ofrecemos de todo. Y todo eso nos atrae. Nos atrae porque todavía tenemos este cuerpo que no ha sido glorificado. Y porque en negligencia de los medios de gracia, nuestra fe se debilita, nuestra comunión con Cristo se debilita, y entonces todas esas otras cosas nos atraen. Pero cuando eso se vence por el poder del Espíritu Santo, es a Cristo al que le decimos, atráeme, yo correré en pos de ti. Ya tenemos que hacernos la pregunta, y la hago yo a ustedes. ¿Ha experimentado usted el placer espiritual de estar a solas con Jesús? Sea orando, leyendo la Biblia. ¿Ha experimentado el placer espiritual que da hablarle a otro de Cristo? Aunque sea una palabra, aunque sea un tratado, y usted viene contento, dice, hablé de mi Señor y mi Salvador. Le compartí un poquito a alguien que está necesitado.
Entonces yo pregunto, ¿qué añora usted en la vida? ¿A qué dice usted? ¿A qué dice usted? Porque todos decimos, oh, si tal cosa pasara, qué bueno sería. Lo que pasa es que las cosas que la gente añora y lamenta son cosas de esta vida. Veamos a alguien que llora y que lamenta algo, que perdió su equipo preferido en el fútbol o en lo que sea, que perdió su partido político por el que votó, no quedó, perdieron las elecciones. Y algunos tienen una afición tan grande a un cantante o a una estrella que si se muere lloran. Ni lo conocieron nunca en persona, pero era tanto esa afición a ese hombre o mujer. Pero quiero preguntar, ¿lamenta usted alguna vez no haber podido asistir a la iglesia? Algo se dio y no pudo usted venir. ¿Lamenta? Y decir, ay, no pude ir a adorar a Cristo. No pude estar con mis hermanos. Y si usted tiene impedimento, como lo han tenido hermanos aquí, cuyo trabajo les impedía, y sé que ellos pueden decir, oh, si Dios me concediera un trabajo, pero que yo no tenga que faltar los domingos. Oh, si Él me besara. Pero otros están muy cómodos. No pueden ir a la iglesia, no lamentan nada, no añoran. Usted tuvo alguna vez tiempos buenos de devoción al Señor. Y tuvo un declive, y ahora son menos, o son más débiles, o son más rutinarios, o más... Y usted dice, oh, si volviera a aquellas épocas en que yo tenía la Biblia toda rayada de mis estudios de la Biblia, oh, si volviera a aquella época en que yo oraba con mayor fervor. Creyentes que menosprecian la cena del Señor, la mesa de Dios, y simplemente... no pude ir, no la tomé, el otro domingo la tomo. El creyente que tiene esta comunión con Jesucristo dice, no quiero perderme la cena. Tuve que faltar. Lo lamenta. Oh, si Él me besara. ¿Qué es para usted el nombre de Cristo? ¿Es así como esto que leemos, ungüento derramado? Hemos hablado del placer y de los sentidos físicos, y ahora concluimos con estos placeres espirituales, de los cuales, como les digo, muchos no conocen. Placeres espirituales que no conocen. Pero vean qué interesante la manera en que se expresa el Espíritu Santo a través del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 7. Yo lo leo para ustedes. 6 y 7, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Atención, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De quién creen que está hablando? El deseado de todas las naciones. En todas las naciones tiene Dios pueblo verdadero que anhela a Jesús, que desea a Cristo. Jesús es lo que necesita el ser humano, pero no se da cuenta y por eso sigue buscando saciar sus apetitos en esta vida. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Los que tienen vida espiritual anhelan más de Cristo. Si usted está satisfecho como está, es una alerta muy grande. Porque lo que vemos en la Biblia es un deseo de más de Él. Cuando uno lee primero a los Corintios 1:9 que dice, fiel es Dios que os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, tenemos que pensar, ¿qué significa eso? Dios nos llamó a que tengamos compañerismo y unión con su Hijo Jesucristo. ¿Lo tiene usted? ¿Está unido usted a Jesús para decir, oh, si tuviera más de Él? Si Dios me concediera mejores tiempos de oración, mejores lecturas bíblicas, si Dios me concediera esto.
Estas expresiones de amor a veces son necesarias, les digo, pero esto que estamos hablando es de fe. Si usted a veces se pregunta, ¿de verdad Dios me amará? Recuerde, no hay otra muestra más grande del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él dio a su Hijo. No espere, Él ya le mostró su amor. Tenemos que pedir perdón a Dios por nuestra incredulidad. Él nos amó porque nos dio a Jesús. Pero sí necesitamos en nuestras debilidades que Él nos muestre que nos ama. Y eso existe. Acercaos a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. ¿Quiere conocer de esto? Bueno, no lo va a conocer si usted sigue ahí en sus redes y viendo televisión y en cosas vanas, no lo va a conocer. Pero si usted se consagra, si usted busca a Dios, conocerá de lo que se trata. Y podrá vivir con un gozo que es incomprensible para los demás. Porque vea lo que dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Es en una persona, no en cosas, en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Y termina diciendo, con razón te aman. Gustad y ved, dice el salmista, que es bueno Jehová. ¿Ha gustado usted? ¿Ha saboreado, por decirlo así? ¿Ha saboreado? ¿Conoce ese dulce sabor de la comunión con Jesús? No se puede si usted anda en pecado, no se puede. Pero si usted se arrepiente y viene al Salvador, usted conocerá de esto de lo que sigue. Y entonces sí correremos en pos de ti. Señor, quiere aplicar esta su santa palabra a nuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos perdones, porque este mundo y Satanás con sus trampas nos engaña y comienzan a traernos cosas vanas, fuentes que no tienen agua, cisternas rotas. Pero queremos y te rogamos que nos concedas sentidos espirituales más despiertos, que gustemos la bondad de Cristo, que disfrutemos del precioso olor del Salvador y que sintamos de manera espiritual el beso de nuestro Salvador, tu Hijo Jesús. Mira, Señor, nuestras almas necesitadas. Aviva tu obra. Enciende esa llama que se apaga en nuestro corazón de amor por Jesús. Gracias, Señor, por ser misericordioso y bueno y perdonador. En el nombre de Jesús. Amén.